Así que vemos que el feminicidio, en principio, no solamente es una agresión por parte de un hombre hacia una mujer, sino que también desentraña o alberga muchos frentes de violencia. Por ejemplo, en este caso por parte de las autoridades, donde se pudo detectar que la atención a las víctimas no era la correcta. El Estado mexicano, a través de sus órganos como policía, fiscalía, poder judicial, daban un trato desigual a la víctima e incluso utilizaban los estereotipos de género para poder resolver sus decisiones. Doctor, ¿qué es un estereotipo de género? No se preocupe, lo vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva, siguiente recuadro. Tenemos IB versus Bolivia. Este también es un pronunciamiento internacional muy importante que usted tiene que leer, así como el coquito, eso tiene que usted leer para que pueda entender la gran magnitud que existe en los delitos de feminicidio. ¿Qué nos dice acá? En particular, la Corte advierte que los estereotipos de género negativos o perjudiciales pueden impactar y afectar el acceso a la información de las mujeres en materia de salud sexual, reproductiva, así como el proceso y la forma en que se obtiene el consentimiento. Eso tiene que ver con unas prácticas, obviamente sin hablar de política. Por ejemplo, sucedió en nuestro país, pues la esterilización forzada, ¿no? Entonces, esas conductas del Estado por segunda vez vienen a definir del mismo modo qué es lo que debemos de entender nosotros, por ejemplo, por estereotipos y con respecto a la violencia contra la mujer. Si se van dando cuenta, cuando hablamos de violencia contra la mujer, que es obviamente, se va a desencadenar en uno de los delitos más gravosos, que es el delito de feminicidio, eh, y obviamente es cometido por el hombre, pero el delito de feminicidio no solamente eh, se subsume o queda ahí, sino que debemos de analizar todas las agresiones o todas las vulneraciones a los derechos de la víctima que se han suscitado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en este caso vemos dos sentencias muy importantes donde nos mencionan no solamente la agresión de la mujer por parte de su victimario, sino también por parte de las autoridades. Siguiente diapositiva. Este caso, Atala Rifo y Niñas versus Chile. Muy bien, ya hemos visto una sentencia del caso mexicano, el más conocido, después un caso de Bolivia y ahora nos compete hablar de un caso chileno. Así que si usted pensaba que nuestro país estaba pues atrasado años luz, pues créame que no somos los únicos, tenemos compañía. ¿Y qué es lo que dice en esta sentencia? El Estado señaló que en relación con la adecuación que deben tener las medidas de los estados que no sean discriminatorias, el haberse acreditado en la causa la situación de daños sufridos por las niñas. La Corte constata que la determinación del interés superior del niño en los casos de cuidado o custodia de menores de edad se deben hacer a partir de evaluación de comportamientos parentales específicos y no especulativos. Doctor, pero ¿por qué habla de niñas en ese caso, doctor? Si el delito de feminicidio es contra la mujer, claro, pero recuerda que la protección de la mujer es en todas las etapas de su vida. No quiere decir que, solamente protegemos a las mujeres mayores de edad. Correcto, muy bien. ¿Y las menores de edad dónde quedan? Por lo tanto, en este pronunciamiento internacional queda claro que la protección no solamente, ojo, la protección no solamente es a la mujer adulta, adulta mayor, sino también adolescente, porque recuerden que en nuestro país, por ejemplo, para tomar muestra un botón, tenemos adolescentes que ya son madres de familia e incluso ya tienen pues una vida sexual activa. Entonces, doctor, pero no tienen mayoría de edad, claro que sí, pero eso no es óbice, no es obstáculo para que el Estado pues implemente las políticas correspondientes para la protección de la mujer. Siguiente diapositiva. Este caso también conocido de Guatemala, nos habla de Félix Franco y otros versus Guatemala. ¿Qué nos dice la Corte Internacional? Yo le vengo a dejar esos extractos, usted búsquelas, son sentencias largas, ¿ah? Son sentencias de 100 hojas, 150 hojas. Quizá con ChatGPT podamos hacer un resumen, que no está mal, pero lo importante es tener precisado cuál es la sentencia y el extracto que les vengo a proporcionar el día de hoy. Por ejemplo, ¿qué nos dice? En el caso contra Guatemala, este incumplimiento del deber de no discriminación se vio agravado en el presente caso por el hecho de que algunos funcionarios
a cargo de la investigación del caso efectuaron declaraciones que denotan la existencia de prejuicios y estereotipos sobre el rol social de la mujer. Del acervo probatorio se desprende que en algunos informes de la investigación se hizo referencia explícita a la forma de vestir de María Isabel, a su vida social y nocturna, a sus creencias religiosas, así como la falta de preocupación o vigilancia por parte de su familia. Quizá también esto veamos bastante en nuestra sociedad. Por ejemplo, cuando una víctima, y si hay algún efectivo policial acá, solamente es para efectos de la clase, porque, por ejemplo, si una víctima va a la comisaría y va a interponer su denuncia, muy bien, extrapolemos lo indicado en la sentencia de Guatemala en nuestra realidad peruana. Una agraviada se dirige a la comisaría a interponer su denuncia. Viene a decir, señor policía, me están acosando, me están siguiendo. Y la chica, pues, está vestida con una minifalda, está maquillada para Halloween, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de que la víctima se vista de una u otra forma no quiere decir que, por ejemplo, si está con una minifalda, quiera consentir algún acto sexual, porque la mujer es libre de vestirse como ella considere. Cuestiones que se predican quizá en nuestro país ya fueron resueltas, mira, por la Corte Internacional y por otros países que quizá, al menos los conocedores en derecho, pues sabemos que Guatemala no es un fuerte referente del derecho, a diferencia de otros, pero miren, aquí no es que el Perú es más, el Perú es menos, ¿no? Guatemala ha originado estos pronunciamientos internacionales, enhorabuena, que nos permiten a todos nosotros poder compartir y poder debatir estas reflexiones, y no solamente unas reflexiones eh, casuales o débiles, sino fuertes, como son estas. Además, ¿qué dice? Por ejemplo, también tenemos un caso donde las personas, por ejemplo, e incluso las trabajadoras sociales también pueden denunciar violencia. El hecho de que una trabajadora social se dedique a ese rubro, a esa labor, no quiere decir que, abro comillas, cualquier agresión en su contra sería infundada, bajo el supuesto de que sea una trabajadora social. Entonces, si se van dando cuenta, ya vamos entrando de a poco, de una forma general, a la violencia ejercida por el Estado contra las mujeres, a una violencia específica. Ya no de manera sexual o orgánica, como hemos venido hablando, sino ya los estereotipos que las propias autoridades imponen a la víctima. Siguiente diapositiva. Acá tenemos una ya peruana, una bien nacional, Espinosa González versus Perú, Corte Interamericana. ¿Qué nos dicen? Si se pueden dar cuenta, en los extractos tiene el fundamento de la sentencia y el párrafo, ojo, así que, ¿qué nos dice? La Corte reconoce y rechaza el estereotipo de género por el cual se considera a las mujeres sospechosas de haber cometido un delito como intrínsecamente no confiable o manipulador, especialmente en el marco de procesos judiciales. Al respecto, la Corte ha aseverado que valoraciones de esta naturaleza muestran un criterio discrecional y discriminatorio con base a la situación procesal de las mujeres. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Doctor, me he dado cuenta que estos pronunciamientos inciden en la mala praxis por parte de los operadores. Exacto. De eso se trata esta situación, estimados compañeros. De que se traten de sanar, subsanar, parchar, arreglar quizá los estereotipos que arrastramos. Porque, ojo, todos tenemos estereotipos, todos tenemos ideologías, todos tenemos formas de ver la vida y de pensar y de actuar. Pero para los que somos funcionarios, jueces, fiscales, defensores públicos o privados, policías, pues esos sesgos, esos estereotipos, esas cosas que tú arrastras, pues se quedan donde iniciaron, quizá en tu vida privada, en tu casa. Pero ¿qué nos dicen estas sentencias? Ojo, que cuando uno va a realizar una función pública, pues estas situaciones no pueden interferir al momento de emitir, por ejemplo, un pronunciamiento. Lo mínimo que se le pide, por ejemplo, a un juez, en este caso, es, si bien es cierto, tiene criterio de conciencia, los pronunciamientos son muy discrecionales, lo cierto es que no puede sopesar estos criterios como, por ejemplo, imponer una forma de pensar. ¿Y tienen otro ejemplo? Yo creo que sí. Y habrán escuchado ese claro ejemplo del calzón rojo, ¿cierto?
Vamos a llamarle el C rojo, el CR, ¿ya? El CR, calzón rojo, CR, ¿correcto? ¿Qué pasó con el caso CR? Era un caso de BS, violación sexual BS, siempre hay que cuidar las terminologías, a veces las plataformas suelen censurar esas palabras quizá un poco fuertes de contenido. ¿Qué pasa en un proceso, en un juicio oral? Miren, con un colegiado, 3 jueces, ¿ah? 3 jueces. ¿Qué es lo que responden 3 jueces? Y lo colocan en su sentencia. Lo colocan en su sentencia, compañeros. ¿Qué es lo que dice? Que no se configuraría un delito de BS en tanto y en cuanto, porque la víctima, antes de tener relaciones sexuales, tenía una prenda CR. Imagínense este criterio por parte de un colegiado, ¿no? De un órgano colegiado de magistrados de carrera judicial, conocedores del derecho probatorio, de los alegatos, del interrogatorio, el contrainterrogatorio. Excelente. Pero miren cómo sus estereotipos, sus prejuicios, sus sesgos llegaron a absolver, indistintamente si sea responsable o no, pero colocar un argumento de esa forma, que si una persona tiene una prenda CR, está predispuesta a tener relaciones, pues eso sí es preocupante. Entonces, a lo largo de estas sentencias vamos a poder observar, poder constatar que la violencia contra las mujeres no solamente se predica de su agresor, ni mucho menos de su pareja, sino que abarca mucho más. Por ejemplo, la violencia institucionalizada por parte de los operadores de justicia. Y para terminar, tenemos Forentón e hija versus Argentina. Muy bien, hemos tocado temas de México, Guatemala, Chile, Perú, Argentina, quizá países con los que compartimos bastante estos temas jurídicos. Tenemos quizá el mismo sistema legal. ¿Qué nos dice esta última sentencia? Las consideraciones del juez de primera instancia demuestran que también una idea preconcebida de lo que es ser progenitor único, ya que el señor se le cuestionó y condicionó su capacidad y posibilidad de ejercer su función de padre a la existencia de una esposa. El estado civil de soltero del señor Ferenón, equipado por uno de los jueces a la ausencia de familia biológica. Muy bien, si usted se da cuenta, cuando hablamos de este tipo de violencias, no solamente se resume a una violencia contra la mujer, sino miren cómo y repito, cómo los sesgos, cómo las preconcepciones o los atributos que nosotros como personas, que no está mal, porque todos tenemos estereotipos, todos tenemos atributos, todos tenemos posiciones políticas, afectan no solamente a mujeres. En el caso de Argentina, ¿qué es lo que nos da a entender? Las cortes de Argentina, que para que exista una familia tiene que haber una mujer. ¿Qué nos da a entender la corte argentina? Que un padre no es suficiente para poder criar un hijo y que la crianza de los hijos, por ejemplo, está supeditada a la existencia de una mujer. Vemos un sesgo muy marcado. Si se dan cuenta, pues los propios tribunales argentinos de una u otra manera, han insinuado que la mujer es encargada prioritariamente del cuidado de los hijos. Doctor, pero eso en la realidad sucede, claro que sí, pero también sucede casos donde no solamente la madre puede criar a los hijos, los padres también. Por eso es muy importante que todos, y en especial los abogados que formamos parte de este sistema de justicia y los que no son, por ejemplo, sociólogos, psicólogos, policías, asistentes sociales, se desprendan o nos desprendamos de nuestros estereotipos. ¿Por qué? Porque, como le digo, podemos tener estereotipos, sí, pero no debemos de utilizar nuestros estereotipos como fundamento para un pronunciamiento, ya sea como abogado, ya sea como fiscal, ya sea como juez. Siguiente diapositiva. Tenemos dos más. Azul Rojas. Este caso también es súper conocido, versus Perú. Este caso es súper conocido y se sumide de la siguiente manera. Muy bien, vemos que la violencia no solamente protege a los hombres y no solamente protege a las mujeres, sino que en esta sentencia nos vamos a dar cuenta de algo muy particular. Por ejemplo, ¿qué nos dice?
Este tribunal advierte que la apertura de las líneas de investigación sobre el comportamiento social o sexual previo a las víctimas en casos de violencia de género no es más que la manifestación de políticas o actitudes basadas en estereotipo de género. No hay razón por lo que lo mismo no sea aplicable a los casos de violencia sexual contra las personas LGTBI o percibidas como tales. En tal sentido, el tribunal, obviamente el Tribunal Internacional, considera que las preguntas relativas a la vida sexual de la presunta víctima son innecesarias, así como revictimizantes. Azul Rojas, como bien saben ustedes, una persona pues, de sexo biológico que se autoidentifica o se denomina como azul rojas, ¿correcto? De ese tema no vamos a hablar mucho. Lo que sí vamos a hablar del contenido. ¿Qué es lo que pasa? Autoridades, ya sea, por ejemplo, policiales, en este caso, realizan la intervención y en principio no reconocen a la persona como ella se identifica. Doctor, pero su nombre en su DNI indica lo contrario. Indica un nombre de sexo de varón. Claro que sí, muy bien. ¿Qué hago yo, doctor, como autoridad, como fiscal, como juez? Pues colocas sus datos, ojo, sus datos reales que aparecen en ficha RENIE. Muy bien, doctor. ¿Y cómo no vulneraría yo esto? Porque si conforme usted me viene indicando, yo debería reconocer a esta persona por el nombre que se autodefine. Que somos abogados, clases básicas de derecho, primeros ciclos. Bueno, a mí me enseñaron en el cuarto ciclo, derecho de personas. Habla sobre la identidad, ¿cierto? Una identidad. Cuando hablamos del derecho a la persona, ¿qué decimos? Que la persona tiene derecho a un nombre, a un domicilio, ¿cierto? Y va mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, sentencias recientes hablan sobre el derecho incluso a saber quién es tu padre y muchas situaciones. Que no voy a entrar a ese detalle porque no soy civilista. Pero recordamos que también como derecho de la persona está la identidad. Identidad entendida esta como una identidad activa y una identidad pasiva. Doctor, ¿se conoce con otro nombre? Claro que sí. Tenemos la identidad estática y la identidad dinámica. Nosotros a lo largo de nuestra vida pues cambiamos, ¿no? Por ejemplo, como habrán visto mi reseña histórica, mi reseña académica, yo hace unos años me identificaba como policía. Después me identifiqué como abogado defensor y hoy me identifico como fiscal y abogado, ¿no? Conferencista. Entonces, a lo largo de la vida, mi identidad al profesional va cambiando, como hay otros aspectos que no cambiarán, ¿cierto? Por ejemplo, mi sexo no va a cambiar, es parte de mi identidad estática. Pero mi nombre puede cambiar, e incluso hay personas que se cambian el nombre. Está mal escrito una letra. En este caso, ojo, no hablo de cambio de nombre en ficha RENIE, sino de cómo se autodenomina. Entonces, como autoridad, ¿qué hago en estos casos, doctor? Muy bien. Se le coloca sus datos conforme aparecen en ficha RENIE, nombre, edad, natural, domicilio, identificado, número DNI, número celular, correo electrónico. Y además le agregas un ITA más. Le dices quién se identifica o quién se hace llamar como fulano y tal, como Azul Rojas, por ejemplo. Doctor, ¿y cómo yo sé que esa persona se identifica como tal? Pues ya yendo un poquito más, siendo diligente, por ejemplo, yo como autoridad, ¿qué es lo que hago? Le solicito algún carné, no sé, de algún equipo de fútbol, algún club de reunión que se identifica como tal. Entro a sus redes sociales y esta es mi red social, doctor. Yo soy Azul Rojas, Marín. Aquí está mi Facebook, mi Instagram. Entonces vemos cómo esta persona, sin necesidad de hacer un cambio de nombre en un proceso, ya sea ante reniego judicial, ya se cambió de nombre en la realidad y se identifica como tal. Entonces, como autoridad tienes que regular esa diligencia. ¿Y cómo garantizas no vulnerar ese derecho? Con esto que te estoy mencionando. Nada te cuesta agregar al final de la identificación de la persona, agrega lo siguiente, dos puntos, comillas, quien dice llamarse, quien indicó ser conocida como tal. Pues no te hagas problemas. Doctor, pero los hombres son... Sí, claro que sí, yo entiendo. Pero recuerda que así como tú tienes tu concepción, esas personas también tienen su concepción sobre la vida. Que el día de hoy no es objeto de clase este tipo de situaciones, sino como operadores jurídicos, ¿qué es lo que debemos de ser? Hablar de feminicidio es muy amplio, señores. El día de hoy la clase se denomina, ¿no? Feminicidio, tipificación y otro temita más. Pero definitivamente tenemos que tocar estos puntos para entender pues la ratio legis o el fundamento por qué existe este delito. Y por último, contra Ecuador, ¿no? Caso Flor Freire versus Ecuador. ¿Qué nos dice?
La Corte advierte que la discriminación puede tener fundamento en una orientación sexual real o percibida. Este tribunal ya ha señalado que es posible, por ejemplo, que una persona resulte discriminada con motivo de percepción que otras tengan acerca de su relación con un grupo o sector social, independientemente de que tienen el efecto propósito de impedir o anular su reconocimiento. Independientemente si dicha persona se autoidentifica o no con una determinada categoría. Al igual que las otras formas de discriminación, la persona es reducida a la única característica que se le imputa, sin que importen otras condiciones personales. Esta disminución de la identidad se concreta en un trato diferenciado y así en la vulneración de los derechos de quien lo sufre. Por ejemplo, en pandemia, ustedes habrán visto, bueno, este caso es de Ecuador, pero en pandemia se acuerda que dieron la famosa, el toque y queda, ¿no? El pico y pala, que un día salen los hombres y otro día salen las mujeres, ¿cierto? Entonces, el día que tocaba salir a las mujeres, salían personas de sexo masculino que se identificaban como mujeres. Y aquí vino un gran problema. Efectivos policiales hacían la detención de estas personas porque eran hombres y estaban circulando en un día de mujeres, que no le correspondía según la disposición del Ejecutivo. Pero surgió un problema. Los efectivos policiales, pues, detenían a estas personas por no haber cometido un delito, sino por incumplir esa medida, quizá mal dispuesta, pero, e incluso, pues, estas personas eran incluso sancionadas de manera física, ¿no? Y muchos otros tratos humillantes. Siguiente diapositiva. Lo que nos conlleva a allá adentrarnos a lo que hemos venido a estudiar. ¿Qué es el delito de feminicidio, señores? Muy bien, el hombre que mata a una mujer, doctor, listo, ya, se acabó la clase. No hay más, solucionamos el problema. Pero créanme que cuando se habla de delito de feminicidio hay mucho que hablar. A veces una clase no basta. Por eso hemos hablado quizá de la discriminación que se sufre no solamente a nivel nacional, sino internacional. Que quizá está regulado no como tal. Quizá algún delito de discriminación, algún delito de odio, no lo sé. En Europa está regulado, por ejemplo, los delitos de odio. En Europa sí están regulados. Lo que nos conlleva a pensar definitivamente que en el Perú no es así. En nuestro país tenemos el delito de homicidio, artículo 106, muy bien. El que mata a otro, ¿no? No necesitas más. Y en las clases de penal siempre nos han enseñado, ¿no? El típico ejemplo, el que mata a otro, tipo presupuesto de hecho y su consecuencia jurídica respectiva. Después tenemos los homicidios, los asesinatos, ¿no? Por crueldad, alevosía, por explosión, entre otros. Después tenemos los delitos de... ¿Qué delitos tenemos? Los delitos de sicariato, ¿cierto? Que quizá entre en concurso, hubo también en el 2016 por ahí más o menos 2015, 2016 hubo un tema con estos delitos, ¿no? El delito por encargo, ¿no? O por lucro. Pero si ya estaba regulado, doctor. Los mismos problemas que suceden con el homicidio, no, pero existe el parricidio. Entonces también hubo una discusión académica con los delitos, por ejemplo, de encargo de lucro, ¿no? El delito de encargo con el delito de lucro. Yo mato para lucrar. Ya, muy bien. Ahí está el delito de sicario. El sicariato, pues, doctor, ya no hay más vuelta que darle. Listo. San se acabó. Muy bien. Pero el Estado peruano, por política criminal, pues se dio cuenta que no era suficiente. No era suficiente estos tipos penales clásicos, como por ejemplo el delito de lucro o encargo. Entonces, nació con una técnica legislativa estos delitos de gran crueldad, ¿no? Como es el sicariato, ¿no? Después vino conspiración al sicariato, entre otros temas. Algo parecido, no digo que es lo mismo, sucedió también con el delito de feminicidio, pues, doctor, pero estaba regulado. Muy bien, incluyamos, pues, si la existencia del feminicidio, doctor, ¿ha habido sentencias? Claro que sí. Han habido sentencias, obviamente.
El delito de feminicidio no es un delito clásico, viejo, si se podría decir así, como por ejemplo los famosos casos de homicidio, ¿no? Pero, doctor, ¿qué sucede en estos casos? La norma es clara. Nos dice, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 20 el que mata a una mujer. Pero va un poquito más allá y dice lo siguiente, por su condición de tal. ¿Y qué debo entender, doctor, por su condición de tal? Yo no entiendo. ¿Qué lo diferencia de otro delito? Créeme que para poder entender esta famosa frase, por su condición de tal, vamos a hacer el análisis a lo largo de toda la clase. Siguiente diapositiva. Pero el delito de feminicidio no acaba con ese precepto. Seguidamente nos dice que puede suscitarse en cualquiera de estos contextos, como por ejemplo violencia familiar. Esa famosa violencia familiar donde se radica en el seno materno, en el seno hogareño, perdón, la convivencia de dos personas, ya sean convivientes, esposos. Entonces, en esos supuestos se puede dar un feminicidio. Recordemos que hoy se habla bastante sobre la violencia contra la mujer. Y la violencia contra la mujer no solamente se subsume en la violencia familiar. Por allá, por el año 2016, existía la famosa ley de violencia familiar, que solamente protegía a la mujer de la agresión que se suscitaba dentro de su hogar, ¿no? La violencia doméstica, llamaban algunos, ¿no? Aquella violencia considerada de carácter privado. ¿Cómo así, doctor, de carácter privado? Una violencia que se podía negociar, por ejemplo, obviamente antes del 2016, si una persona era detenida por agresiones y esta pues subsumía algún rasgo de violencia hogareña, violencia doméstica, pues la persona era detenida, ¿no? Entonces, uno de los requisitos para que la persona, para que este detenido, este presunto agresor salga en libertad, ¿cuál era? Que la víctima firme una conciliación o que la víctima firme un desistimiento o que la víctima firme pues una renuncia de derechos, ¿no? Que diga, no, Manuel Gallardo, no, yo, María Adriana, en mi condición de víctima, renuncio a mis derechos de denunciar, porque mi esposo, mi conviviente, ya me pagó los 100 soles de mis gastos médicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta violencia familiar de carácter privado, que era considerada como tal, permitía que, primero, que esta violencia sea negociada, ¿no? Yo como víctima renuncio a mis derechos, yo como víctima le digo, ¿sabes qué, señor fiscal, señor juez? Muy bien, sí, mi esposo me golpeó, me tiró un golpe en el ojo derecho, pero me fui a la posta y me cobraron 20 soles y mi esposo me dio 30, así que me pagó más de lo que correspondía. Es un ejemplo. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Muy bien, que uno de los contextos del feminicidio se puede dar como violencia familiar. En otras palabras, la violencia que sufre la mujer, así como te había mencionado al inicio, de que no solamente se protege a la víctima mayor de edad, sino también a la víctima en todo ese trayecto de su vida, protege a la mujer no solamente de la violencia de pareja, mira, hablamos de una violencia institucionalizada cuando revisamos los pronunciamientos de la Corte Internacional. ¿Y qué podíamos evidenciar? Tratos muy discriminatorios, tratos muy vulnerativos, muy humillantes, ¿por parte de quién? Del Estado, ¿no? Entonces, mira, nos dimos cuenta de que la violencia contra la mujer no solamente se da en el seno hogareño, como por ejemplo es el numeral 1 que nos dice violencia familiar, sino que la violencia también suscita y se impone y se origina por parte de las entidades del Estado. Y ojo, cuando suscita feminicidio, que nos dice lo siguiente, ¿no? Muy bien, estamos viendo feminicidio, numeral 1, violencia familiar. ¿Qué quiere decir eso? Que la violencia familiar, el feminicidio puede suscitar de una violencia familiar. Claro que sí, pero no es el único lugar donde se puede suscitar.
Para eso está el numeral 2. ¿Qué nos dice el numeral 2? Coacción, hostigamiento o acoso sexual. ¿Han visto casos donde, supongamos, un taxista está conduciendo, quieres tomar los servicios de una trabajadora sexual? La trabajadora sexual tiene su precio, tu tarifa por su servicio, pues pongamos 50 soles, ¿no? Entonces, pero mira, este taxista no convive, nunca ha convivido con la conoció media hora, el trato fue 50. Van al hotel, un hotel de mala muerte, esos que supongan que están por el cercado de Lima, y el hombre, el taxista, le dice, no, yo quiero, yo solamente tengo 30 soles, no tengo 50. Y la trabajadora le dice, no, no puedo brindarte el servicio porque hemos quedado en 50. Ojo, mira, no la conoce, no es su pareja, no es su amiga, no tiene ninguna relación. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro taxista pues le dice, no, yo solamente tengo 30 soles. Y no llegan a un acuerdo, pero nuestro amigo taxista pues estereotipado indica que no, que tiene que cumplir, que como es una trabajadora social no tiene derechos y por lo tanto eh, primero tiene relaciones y después quizá pues se produce el famoso feminicidio. Entonces te das cuenta que el feminicidio no solamente protege a la mujer en el seno familiar, conforme el numeral 1. La violencia contra la mujer no solamente se suscita por parte de su pareja, sino también por parte de las autoridades, conforme hemos visto en los pronunciamientos internacionales, sino que el feminicidio también se suscita por personas desconocidas o ajenas a la víctima. Ojo, en este caso que te he puesto, que es muy práctico, no hubo ninguna relación, ni dependencia, no hubo ni confianza, no hubo nada. Entonces, este numeral 2 nos indica que cualquier acoso, hostigamiento, coacción que se suscite, por ejemplo, un compañero de trabajo está realizando acosos consistentes, sexuales, sistemáticos, hostigando y coaccionando a su víctima, por ejemplo, compañero de trabajo, quien no accede a ninguno de estos requerimientos por parte de su agresor y el agresor no tiene mejor manera que desquitarse de ella, pues quitándole la vida. Entonces vemos que el feminicidio se produjo previamente por un acoso. Estos contextos que nos indican, muy bien, tenemos una conducta agresiva, ¿cierto? ¿Cuál es la conducta agresiva? Matar, el acto de matar. Tenemos un resultado, la muerte efectiva de la víctima. ¿Y dónde encuentro este contexto? Es el puente, es el camino para yo determinar un delito de feminicidio o una violencia como tal entre el acto y el resultado. Así como el delito de gran crueldad, por ejemplo, el caso Claudia Yamoja, ¿no? Un caso de gran crueldad, donde bastaba un cuchillazo quizá para asesinar a su madre, pero esta pues interpuso más de uno. Entonces, vemos que este contexto, este camino nos permite identificar, por ejemplo, el agravante, ¿no? Quizá por lucro, por ejemplo, yo asesto el acto agresivo y termino con la muerte de una persona, ¿no? ¿Cuál es el puente para determinar? El móvil. Por ejemplo, los dos concursamos a la Junta Nacional de Justicia. Es un ejemplo, ¿eh? La persona, la fallecida, ocupó el primer lugar y yo ocupé el segundo. Y la única manera de yo acceder a mi plaza como titular, ¿cuál era? Pues dándole muerte a quién, a mi compañera, ¿no? Mi concursante. Entonces yo la maté pues porque había un lucro, un móvil. En los delitos de feminicidio nos exige el contexto. Por ejemplo, yo maté a mi pareja en violencia familiar. Yo soy el taxista y no quiso acceder a la rebaja de precio. Yo soy un trabajador y nunca me hizo caso, entonces a mi compañera la maté.
Numeral 3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente. Aquí ya vemos el tema de poder y confianza o cualquier otra autoridad que le confiera, cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente. Por ejemplo, el padre sobre la hija, ¿no? Hay casos donde lamentablemente pues los padres, aparte de quizá tener relaciones sexuales con sus hijas, no tienen mejor idea pues que asesinarlas, ¿no? Quizá esos temas son muy, muy delicados. Siempre tocar esos temas en clase son un poquito complicados. Y el numeral 4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o no haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. Doctor, estoy súper confundido. El 1, el 2 y el 3 me han confundido. El 4 peor, no lo entiendo. El 4 es el más sencillo de todos. Porque como buenos abogados, en el 4 entra cualquier cosa. ¿Y a qué me refiero con cualquier cosa? Por ejemplo, Pepito y Pepita van a convivir, ¿no? Hoy día, ¿no? ¿Qué estamos hoy día? 1 de noviembre. 1 de noviembre, muy bien, van a convivir. En el primer día de convivencia no se entienden, ambas partes discuten y lamentablemente Pepito pues acaba con la vida de Pepita, ¿no? Doctor, no son convivientes, pues doctor, porque según yo soy civilista, la convivencia se aplica a partir de los 2 años, doctor. Claro que sí. 2 años, ¿qué te dice la norma? Son 2 años quizá para beneficios, para efectos para efectos de pensiones, ¿no? Cuando quizá, no sé, supongo, no soy civilista, pero yo sé que me entienden, que la concubina falleció y necesita 2 años, acreditar máximo 2 años de convivencia, por ejemplo, ¿no? Eso es para la convivencia, quizá para la obtención de algún derecho. Pero la norma, el numeral 4, ¿qué te dice? Muy bien. Hay personas que se conocen un día y van a convivir al siguiente día. Entonces, esta convivencia que ha generado quizá pues el primer día, no hubo comprensión, el hombre le dijo, plánchame la camisa, la mujer no quiso, el hombre quiso interponer su estereotipo de que la mujer se dedica prioritariamente al cuidado de las labores del hogar y de las cosas domésticas, la mujer no quiso cumplir ese estereotipo y nuestro agresor no tuvo mejor idea pues que asestar el golpe final. Doctor, no puedo identificar el término de convivencia porque tienen de convivencia un día, quizá, u horas de convivencia. Muy bien, pero ¿qué te dice el numeral 4? Que no es necesariamente, independientemente de que exista o haya existido, por ejemplo, una relación conyugal o de convivencia con el agente. Por ejemplo, yo tengo mi enamorada, del mismo modo, no me gusta que converse con otros hombres, ¿no? Empiezo a aplicar mi estereotipo de controlar las redes sociales o los equipos móviles de mi pareja. Y no me hace caso. Entonces yo como enamorado asesto el golpe final. Ya saben a qué me refiero con asesto el golpe final, ¿ya? Darle muerte a la mujer. Asesto el golpe final y, doctor, pero eran enamorados, nunca convivieron, no tuvieron hijos, porque cuando tienen hijos, bacán, voy a la RENIEC, saco la partida de matrimonio, acredito el vínculo. Tienen hijos, muy bien, voy a RENIEC, partida de nacimiento, muy bien, acredito el vínculo. Pero con estos enamoraditos, ¿cómo lo vinculo? Numeral 4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente que exista o haya existido una relación conyugal. Relaciones furtivas, ejemplo 3, relaciones furtivas. Relaciones quizá de una noche, se conocieron y se juraron amor eterno y no duró ni horas ese amor, los famosos quizá choques y fugas, amores casuales, donde no dejan huella, ¿no? Quizá la pareja extramatrimonial, ¿no? Porque quizá el agresor está casado con otra persona muy formal, pero mantiene una segunda vida paralela donde no tiene ningún rastro, ninguna huella. Entonces, ¿cuál es la solución, doctor? ¿Cómo vinculo? Numeral 4. Cualquier forma, independientemente que exista o haya existido cualquier relación conyugal. Quizá el 4 era el más complicado a simple lectura, pero como habrán podido ver, el numeral 4 es el más sencillo. Y el numeral 4 nos permite englobar o encajar cualquier conducta que quizá no esté en la 1, en la 2 o en la 3. Como buenos abogados,
la práctica legislativa dijo, bueno, no hay que hacernos problemas, el 1, el 2, el 3, el 4, para casos puntuales. En caso que no se pueda delimitar en el 1, en el 2 y en el 3, pues numeral 4 es la solución. Siguiente diapositiva. Y acá vamos a hablar un poco, antes de pasar a las agravantes, porque ¿qué es lo que nos dice el delito de feminicidio en su tipo base? No menor de 20 años, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de jurisprudencia, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de jurisprudencia porque vamos a terminar un poquito rápido porque al final tenemos unos obsequios que les hago llegar por intermedio de la plataforma y los organizadores de este evento. Hemos realizado un análisis de la ley 30364 artículo por artículo, así que vamos a avanzar rápido para al final hacer los sorteos en su totalidad. ¿Qué nos dice el recurso de nulidad 1850, Lima Este? Muy bien, tomamos 30 hojas. Créeme que son 30. El día de hoy te lo resumo. ¿Qué es lo que nos dice? Al respecto, la Corte Interamericana considera que los estereotipos de género se refieren a la preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que no deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Pero hemos hablado bastante de estereotipos, ¿no? ¿Qué diapositiva es esta? Esta es la diapositiva 13. Ya, vamos a la diapositiva 21, ¿ya? A la diapositiva 21, porque tenemos que hablar de estereotipos. A la diapositiva 21, por favor, después regresamos a la 13. Muy bien, vamos a la 21. ¿Qué son los estereotipos? Muy bien, la 22. A la 22, vamos a la diapositiva número 22. Esa es la 23, vamos a la 22. No lo digo yo, lo dice el Protocolo de Administración de Justicia de Enfoque de Género del Poder Judicial. No me crean a mí, no lo hagan, vayan y revisen la norma. Doctor Manuel de repente no se olvidó, me la inventó, no. Siguiente diapositiva. Pues usted va a encontrar los estereotipos. Los estereotipos nadie se los inventó. Está en una famosa casación de Puno también. Pero de manera didáctica, por ejemplo, un estereotipo es la mujer es posesión del varón, que es, tiempo pasado, ha sido, presente, o quiere ser su pareja romántica, futuro. O sea, no tiene ni posibilidades el hombre. Entonces, este estereotipo se desglosa cuando, pueden ver en el cuadro siguiente, la mujer transgrede o no incumple el estereotipo. Yo como hombre tengo la idea, la concepción de que la mujer es posesión mía, ¿no? Yo soy hombre, la mujer es mi posesión, pero ¿cómo se materializa este estereotipo? Por ejemplo, el 1, cuando la mujer termina la relación. Entonces, ¿cómo se suscita el hecho gravoso? Muy bien, viene mi pareja, Pepita, y me termina, me corta, me cancela, me dice hasta aquí nada más. Me dice, olvídate de mí, ya no, y déjame en paz, ¿no? Entonces, yo como hombre, con mi estereotipo bien arraigado, no puedo permitir eso y esto el golpe final. ¿Correcto? Un ejemplo. Segundo ejemplo, otro estereotipo, la mujer no quiere iniciar una relación romántica nueva o no quiere retomar la relación anterior. En el caso anterior me terminaron. En este caso, Pepita viene y me dice, yo me declaro, le digo, Pepita, quiero que seas mi enamorada. Y Pepita me dice, no, no quiero iniciar una relación romántica contigo. Y yo acepto el golpe final. No puedo permitir que una mujer me rechace. Entonces, o que nos dice, no quiere retomar la relación anterior. Muy bien, me terminan. Me voy, tengo mi luto, ¿no? Empiezo a publicar en las redes, quizá me pongo a tomar. Y a los 3, 4 días regreso y le digo, ¿sabes qué? Quiero que regreses conmigo, Pepita. Y Pepita no quiere. Ah, como no quieres retomar, muy bien, acepto el golpe final. Entonces, se dan dando cuenta cómo es fácil encajar los delitos de feminicidio sin tanta dogmática, sin tanta ideología. Todo está escrito. Si se suceden estos supuestos, nos encontramos ante un delito de feminicidio.
Si se dan cuenta, necesito el feminicidio, ¿no? Necesito la oxisa, pero necesito saber por qué se sucedió ese golpe final. ¿Y cómo hago la investigación y determino, por ejemplo, cuando la mujer es presunta o efectivamente infiel? Ojo, doctor, pero dice presunta, ¿no? Yo ya puedo, soy celoso, soy un celoso de primera, yo no puedo permitir nada. Ah, pero no es verdad, doctor. No es verdad, yo a veces me imagino cosas. Muy bien. Doctor, ¿y si me es infiel, ahí sí puedo aplicar el feminicidio? No. El hecho de que la víctima sea presunta o efectivamente infiel, pues, entonces, en estos supuestos, no aplica ningún tipo de justificación. No es que, mi esposa me fue infiel, por eso la maté. Entonces, ya muy bien, estás perdonado, ¿no? Doctor, y el típico caso de muerte por emoción violenta, ¿no? Ya, esa teoría que nos han enseñado, a mí también me la enseñaron en la universidad, ¿no? Yo soy policía, bueno, fui policía, ¿no? Me voy de servicio mañana, ¿no? Domingo, 8 de la mañana, no, ahorita voy 6 de la tarde, voy a entrar de noche, me despido de mi esposa y le digo, no, mi amor, ya voy, ya regreso, mañana vengo con el desayuno, voy a hacer servicio de noche. Ya, mi amor, cuídate, me dice, buen servicio. 6 de la noche, 6:30 de la noche, llego a la comisaría a pasar mi servicio y mi jefe me dice, no, Manuel, ha habido cambios, tú entras el domingo. De jefe, pero ya estoy acá. Sí, pues, pero órdenes son órdenes, pues vaya a su casa. Allá, muy bien. Voy a mi casa, 7 de la noche, y me doy cuenta, pues, que mi esposa está con su pareja extramatrimonial teniendo relaciones, ¿no? ¿Qué nos enseñaron en la universidad? No, pues emoción violenta, pues, doctor, clavadazo. ¿Quién lo dice? Juncker, Jacobs, todos los procesalistas, los de Buenos Aires, todo lo que quieras, me traes 1000 libros de eso, muy bien. Pero ¿acaso es justificación yo matar a una persona porque no pude controlar mi emoción? Doctor, pero es el efecto shock. Claro, eso nos han enseñado a todos, el efecto shock, que la persona no puede reaccionar. Pero esas teorías también son estereotipadas. Yo no puedo justificarme en que no controlé mi emoción porque mi esposa me fue efectivamente infiel, como dice el estereotipo. Entonces, como me es efectivamente infiel, entonces yo le doy el golpe final. Entonces, esa teoría también ha dejado de, ojo para los que ejercen la defensa, y le escucho en los tribunales, ¿no? Pero esa teoría de la emoción violenta, pues, hoy en el 2025, pues ya ha quedado desfasada, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente diapositiva. No solamente nos basamos a este estereotipo, sino tenemos, por ejemplo, la mujer se encarga prioritariamente de las labores del hogar, ¿no? Y del cuidado de los hijos. Muy bien, me comprometo. Muy bien, me comprometo. Tengo a mi esposa, somos abogados, ¿no? Los dos trabajamos, somos abogados. Me caso hoy día, 1 de noviembre, y al día siguiente le digo, ¿sabes qué? Ya renuncia, pues. Y mi pareja me dice, ¿pero por qué voy a renunciar? No, porque tú eres mujer, pues, y tienes que encargarte la casa. Me dice, pero Manuel, yo tengo maestría, yo tengo casos. Lo siento, los casos me los das a mí. Tú eres mujer y te encargas de cuidar la casa. Es un estereotipo que quiero imponer. Y si mi pareja no quiere acceder, ¿qué hago? Pues acesto el golpe final, ¿no? Entonces, estas conductas, como van dándose cuenta, suceden en la vida real, claro que sí. Puede ser un fundamento de una agresión, pero eh, también pueden desencadenar en un delito de feminicidio. Otro estereotipo que nos menciona, que la mujer funge como objeto placer sexual del varón, ¿no? Tengo a mi esposa, y pasa también en los delitos de violación sexual, ¿no? BS, siempre hay ese tipo de delitos tocar con pinzas, ¿no? Yo tengo a mi pareja y hay un pronunciamiento de la Selva Central que habla sobre ello.
¿Qué nos dice Selva Central en su pronunciamiento? Que la mujer tenía su pareja, o tenía relaciones sexuales con su pareja vía vaginal, ¿no? Pero ¿qué sucede? El varón quería tener relaciones sexuales con su pareja vía anal. Ella no quiso, no lo permitió. Y muchos dirán, pero es su pareja, pues doctor, hay deberes de lecho, cohabitación, asistencia, cualquier derecho, muy bien. Pero no es no. Lamentablemente, en este caso, la mujer no quiso tener relaciones por la vía distinta, contra natura, y el hombre, pese al expreso consentimiento negativo de la víctima, pues decidió hacer la introducción vía anal. Entonces, eso, por ejemplo, se configura un delito de violación sexual. Indistintamente del tema probatorio, vamos solamente tocando premisas fácticas, lanzando factos, como dicen los jóvenes. Lo mismo sucede acá. Yo como mujer no quiero tener relaciones contigo. Entonces, muy bien, yo varón, quiero imponer mi estereotipo. La mujer no accede al cumplimiento del estereotipo y asesta el golpe final. Y así pueden encontrar muchos estereotipos, jóvenes compañeros, en la diapositiva que nuestros organizadores nos van a hacer llegar, lo cual nos va a permitir, siguiente diapositiva, lo cual nos va a permitir identificar cuándo estamos ante un delito de feminicidio, ¿no? Está práctico, está escrito. Muchos decían, no, entonces, como es un delito de odio, el hombre tiene que odiar a la mujer. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar si el hombre odia a la mujer? ¿Acaso le abro la cabeza al varón y determino si odia o no odia a la mujer? Pues no va por el tema de la misoginia, no va por los temas de odio, que sí hay delitos de odio, ¿no? Que obviamente no son objeto de discusión el día de hoy, sino que estos estereotipos nos van nos van a orientar, nos dan luces de cómo se puede suscitar, por ejemplo, un delito de feminicidio y qué es lo que se necesita para determinar. Quizá no están estos supuestos, que no es rajatabla, que no es una tabla diseñada que todos tenemos que decir amén, sino que son cuadros orientadores para poder dilucidar si nos encontramos, por ejemplo, ante una violencia, ¿no? Contra la mujer por su condición de tal, cuando se incumple el estereotipo que se quiere imponer. Siguiente diapositiva. Muy bien, como les había mencionado, hay una donación de mi parte a todos ustedes de un libro, 3 libros originales de agosto del 2025, de este año, donde se analiza pues de forma profunda, de forma sistemática, la violencia y conforme a nuestra realidad o a nuestra legislación. En España, específicamente en Europa, en España, pues se hablan de distintos tipos de violencia e incluso regula pues una violencia intrafamiliar, una violencia de género e incluso pues una violencia de odio, ¿no? Que es parte de la legislación europea española. Que quizá hemos traído algunas teorías como siempre, pero nuestra realidad es diferente. Entonces, si tengo una duda, por ejemplo, en un caso de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, están consignados en el libro, desde el artículo 1 hasta el final, donde se analiza, por ejemplo, los principios, interés superior del niño, principio de debida diligencia, entre otros. Se analiza también los enfoques, enfoque de género, interculturalidad y demás. Del mismo modo se analiza, por ejemplo, lo que hemos venido planteando, la violencia de la mujer hacia la mujer en cualquier etapa de su vida. También se analiza la violencia contra la mujer por parte de los organismos públicos, una violencia institucionalizada, y por la comunidad en general, ¿no? Por cualquier particular. Pero no solamente, bueno, la clase del día de hoy es sobre feminicidio y definitivamente tenemos que hablar de violencia contra la mujer y los estereotipos, pero en el libro también analizamos la violencia contra los integrantes del grupo familiar. Y la ley nos dice quiénes son integrantes del grupo familiar. Ascendiente, descendiente,
cuarto grado de consanguinidad, segunda afinidad. Entonces, este catálogo, que sí es taxativo, nos permite identificar primero a quién se protege. Muy bien, yo tengo un primo, pero termina siendo mi primo lejano. ¿Entra o no entra? ¿Abarca o no abarca? ¿Es objeto de protección de la ley o no? Eso se ventila en el libro. También tenemos que identificar los contextos, pero así como la mujer tiene una temática, la violencia contra la mujer, para ser analizada, en los integrantes del grupo familiar se ventila, por ejemplo, poder, responsabilidad y confianza. Puede ser familiar, muy bien. Identificaste a tu familiar. Identificaste primero a tu víctima, ¿no? Víctima y agresor. ¿Qué relación tienen? Muy bien, son primos. ¿Pero qué primos? Primos hermanos, primos lejanos. Y nos exige un contexto, poder, responsabilidad y confianza. El caso por excelencia va a ser la agresión, por ejemplo, de los padres a los hijos, ¿no? Tienen poder, claro, el padre ejerce poderes sobre el hijo, poderes de patria potestad, tutelas. ¿Tiene responsabilidad? Claro que sí. El padre, pues, asiste económicamente al hijo, asiste emocionalmente a su pequeño, vive con él. ¿Tiene confianza? Claro que sí. Entonces, la violencia contra los integrantes del grupo familiar es muy importante definir esos tres contextos. Y por último, a manera de resumen, claro está, contiene qué es la medida, qué son las famosas medidas de protección. Y en el libro, pues, de una u otra forma analizamos cada una de las medidas de protección, medida por medida de protección, cuáles son los criterios, la ficha de valoración de riesgo, entre otros. Siguiente diapositiva. Así que estén atentos a las indicaciones de los organizadores que nos van a permitir eh, canalizar este obsequio institucional hacia ustedes. En las redes sociales me encuentran como Manuel Alberto Gallardo Espinosa. Venimos realizando trabajos, analizando sentencias de manera didáctica. Como les mencioné, hay sentencias muy grandes de campo algodonero, por ejemplo, que son 100 hojas. Entonces, en estos posts, en estas pequeñas publicaciones, hacemos una lectura sencilla, quizá algún par de líneas donde podamos, pues, extraer de manera académica y crítica el extracto jurisprudencial, por ejemplo, ¿no? Y hacemos bastante publicaciones con respecto a los temas de violencia. Siguiente. Y vamos a hablar ya del tipo agravado de violencia, de feminicidio como tal, que aquí la pena se eleva como cualquier delito agravado y nos indica que será no menor de 30 cuando se susciten las siguientes agravantes. Primero, la víctima es menor de edad o adulta mayor. Como les había dicho, la violencia contra la mujer no solamente se predica en el seno hogareño, en el seno familiar, ni mucho menos hace alusión a una mujer mayor de edad. En nuestro país hay menores de edad que, por ejemplo, ya son madres de familia, conviven, tienen vida sexual activa. Entonces, si la víctima es menor de edad, por ejemplo, el agresor tiene 18, asesta el golpe final contra la madre de sus hijos, que tiene 16, pues esto también es considerado como un feminicidio agravado. También, numeral 2, nos dice si la víctima se encontraba en estado de gestación. Hace unas semanas, creo, unos días, se había suscitado, creo, en una provincia del Perú, no recuerdo cuál, que el padre estaba en el extranjero, ¿no? La noticia, ¿cuál fue? Que habían dado muerte, pues, a una jovencita en estado de gestación. Entonces, el agresor, cuando asesta el golpe final, para que se configure, por ejemplo, el estado de gestación, mínimamente tenía que tener conocimiento de tal situación, para que configure el agravante. Recuerda que son tipos dolosos de mera actividad. Oye, numeral 3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad de la gente. Tuvimos un caso donde la víctima, en este caso, pues la mujer, dependía, no podía caminar y dependía, pues, de los cuidados de su pareja, ¿no? Lamentablemente, por un hecho penoso, el agresor decidió dar el golpe final y acá se configuraría, por ejemplo, bajo su cuidado o su responsabilidad. Recuerda que estos cuidados, estas responsabilidades no tienen que estar
positivizadas, ¿no? Por ejemplo, no tiene que haber un documento donde al agresor se le diga, tú eres el cuidador, tú eres el veedor, tú eres el que tiene la responsabilidad. Entonces, en los delitos de feminicidio no se busca esta formalidad, como por ejemplo podría ser en un delito, no sé, de corrupción de funcionarios, ¿no? Donde se especifican, por ejemplo, las funciones, ¿no? Yo como gerente tengo funciones tal, mi oficina de logística es la que va a convocar quizá la licitación, entre otras cosas, ¿no? En los delitos de feminicidio lo que se busca para que se puedan subsumir o configurar estas agravantes es cuestiones de hecho, los cuidados, los testimonios, los mensajes que habían quizá entre la víctima y el agresor, mensajes de WhatsApp, mensajes de cartas, testimonios de los vecinos, testimonios de la familia e incluso en los delitos, y créanme decirlo con mucha pena, a diferencia de otros delitos, en este tipo de delitos sangrientos nos encontramos ante una gran imposibilidad, al menos en el plano de la investigación. Por ejemplo, yo como autoridad solicita, lo primero que en cualquier delito es tomarle declaración al agraviado, ¿cierto? Lamentablemente en estos delitos ya no puedo tomarle declaración al agraviado. ¿Por qué? Porque está muerta. Y muy bien, doctor, pero está el imputado, que el imputado hable, pues, doctor. Sí, tiene razón, pero recuerda que le asiste el derecho a guardar silencio. Le asisten los derechos procesales, derecho a la defensa, a guardar silencio, no se puede autoincriminar. Entonces recuerda que la valla para la investigación de los delitos de feminicidio son sumamente complicados. E incluso se tiene que trabajar en demasía con prueba indiciaria. No con indirecta ni con directa, con indiciaria. Numeral 4, estábamos hablando cuando la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación, ¿no? Estábamos hablando del caso del taxista. El taxista, pues, que no permite que se le cancele el servicio sexual por no cumplir con la prestación del dinero pactado y no tiene mejor idea, pues, que quizá tomar por la fuerza el servicio sexual y posterior a ello, pues, asestar el golpe final. También es una modalidad agravada. Y si al momento de cometerse el delito la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad. Discapacidad, entiéndase, por ejemplo, no sé, pues, algún tipo de discapacidad conforme lo estipula, por ejemplo, el Ministerio de Poblaciones Vulnerables con las personas que tienen ya, siendo mayores de edad, aún pues dependen de sus padres. Siguiente diapositiva. Ya vamos terminando, no se preocupen. ¿Qué nos dice el numeral 6? La víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de explotación humana, ¿no? Hoy en Lima vemos bastante. Sabemos nosotros de estas alturas del partido que la prostitución no es un delito, ¿cierto? No es un delito, son trabajos sexuales y eso no está penado. Lo que sí está penado, pues, es el proxenetismo, ¿no? Cuando una persona trafica y vive del trabajo sexual de la otra persona, ¿no? Entonces, yo como agresor quiero que una persona realice trabajos sexuales, pero yo los voy a cobrar. Ella no cobra el dinero, yo lo cobro. Esta víctima resiste, se niega a continuar con este modus operandi y yo no tengo mejor idea que asestar el golpe final. Entonces, esto también sería una modalidad agravada. 7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 8, muy bien. ¿Cuáles son las del 108? Muy bien, revisemos de manera concreta qué es lo que dice el Código Penal, qué es lo que dice con el artículo 108. Sí, yo sé que a ver, vamos, homicidio 106 y 108 es el famoso asesinato, ¿no? Cuando se produce un delito de asesinato, mi feminicidio ya se vuelve agravado, ¿cierto? Homicidio calificado, los famosos asesinatos. Cuando yo asesto el golpe final a mi víctima, pero con gran crueldad, ¿no? Por ejemplo, quizá puedo hacer un corte en alguna zona vital, por ejemplo, un cuello, pero no, yo prefiero ponerle dinamita, ¿no? Y le hago explotar. Entonces sería con gran crueldad o alevosía, por ejemplo. Entonces, definitivamente ese es un delito agravado.
Otra del 108, doctor, un ejemplo. Por fuego, explosión o cualquier medio capaz de poner en peligro la vida de las personas. Entonces, si en el caso en concreto tenemos un feminicidio con sus estereotipos y a eso añadimos que se realiza con algún supuesto de los asesinatos, pues se vuelve un feminicidio agravado. Si en el momento de cometerse el delito estuviera presente cualquier niño, niña o adolescente, suele suceder porque el feminicidio se realiza, eh, los feminicidios son delitos también clandestinos, así como los delitos de BS, contra la libertad sexual. No vemos feminicidios en la plaza de armas o en el parque principal de tu ciudad, suceden en el seno hogareño. En las casas, en los domicilios, en las viviendas, pues están los niños, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues los niños presencian este hecho. Yo acesto el golpe final delante quizá de los hijos de la agraviada y también se suscita una modalidad agravada. Y el 9, con eso terminamos la modalidad agravada, dice, si la gente actúa en estado de ebriedad. Doctor, pero usted me está diciendo que el feminicidio se agrava cuando la persona está en estado de ebriedad, pero sí es una situación de atenuación. Claro que sí. La atenuación se aplica siempre y cuando los delitos no esté tipificada como agravante. Por ejemplo, en el delito de agresiones 122b del Código Penal, la pena es no menor de uno ni no menor de uno. Muy bien, pero está en estado de ebriedad, le reduzco un tercio. ¿Cuánto es de un año? Ya 4 meses. Muy bien, aplico la reducción, la atenuación, porque no estaba, si usted revisa el 122, en las 7 agravantes no indica cuando la gente está en estado de ebriedad, pero en el delito de feminicidio sí. Así que no aplica la reducción, sino que esta se vuelve una conducta agravada. Y por último, siguiente, con esta ya terminamos y pasamos al sorteo. Yo sé que están ansiosos, igual que yo. La pena será de cadena perpetua cuando concurran 2 o más agravantes. Todas las agravantes que hemos hablado, muy bien, súmale 1 o 2. 2 o 3, nos dice la norma. Entonces, aquí también tenemos otra modalidad agravada con cadena perpetua. Bueno, hay bastante material que he conseguido el día de hoy para ustedes, mucha jurisprudencia que conforme lo hemos venido realizando, se aplica, le estamos trayendo a ustedes de forma resumida, sumillada, pero siempre recurra a la fuente, siempre es bueno leer los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho, la norma aplicable y los cuestionamientos que se hace, pues, ponga la última diapositiva, por favor, la jurisprudencia y las cortes con respecto a este delito. Así que, sin nada más que decirle, yo me despido de ustedes, les mando un fuerte abrazo y nos quedamos a cargo de los organizadores para que hagan llegar el obsequio que tengo para ustedes. Gracias.